right now. I got the moves. El siguiente programa es clasificación C para mayores de 15 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Buenas tardes, bienvenidos, es tiempo del break. Hoy traemos a una chica preciosa de 19 años, ella se llama Abigail Mendoza del Ministerio Sueños de Dios. Bienvenida Abigail, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, estoy muy feliz y muy bendecida de poder estar acá en este lugar. Para mí es un privilegio muy grande. Bienvenida Abigail, que con sus 19 añitos ya tiene muchas cosas que enseñarnos. Y es una gran valentía que ella ha tomado para estar delante de las cámaras y contarnos su testimonio. Así es, Ronnie, porque nosotros pues ya no vamos a decir un poco la de edad, recorrido, pero ¿verdad? todavía hay veces que a uno hasta le da pena, Sí. dice, uy, no. Y Abigail nos está demostrando una gran valentía presentándose para dar su testimonio. Así que, Abigail, te dejamos, cuéntanos. Ok, bueno, muchas gracias. Y primero que nada quisiera decir que no es solo mi testimonio, sino que es el testimonio de Dios, lo que Él ha hecho en mi vida. Bueno, quisiera empezar diciendo que yo nací con una enfermedad terminal y Dios me sanó. Dios me sanó de esa enfermedad terminal. Yo nací con VIH y Dios me sanó. Durante el embarazo mi mamá fue contagiada y fue por eso que yo nací con dicha enfermedad. Y los doctores dijeron que cuando nací, que lo más que iba a vivir era 1 año si soportaba el tratamiento y si lo toleraba, iba a vivir solamente 7 años. Y mi mamá y mi abuela empezaron a orar por mí para que yo pudiera ser sana de esa enfermedad. Y justamente al año fue que Dios me sanó y nunca volví a tener ningún tipo de muestra de esa enfermedad o que me tuviera que ver con ella. Dios me sanó cuando tenía 1 año. Los médicos se quedaron asombrados y puedo decirlo, tengo 19 años y jamás volví a tener ningún tipo de, no sé, o sea, de muestra de dicha enfermedad. De paso de eso, al nacer yo con eso, mi papá y mi mamá se separaron cuando yo tenía 6 meses de que mi mamá estaba embarazada. Yo crecí sin un papá, crecí con una mamá, pero ella estaba tan preocupada por la provisión de la casa, por todo lo demás, que era una madre ausente. Pasó el tiempo, yo nací en una cuna cristiana, siempre conocí de Dios y siempre sabía que existía y que había alguien que estaba ahí, pero lo veía muy lejos, no tenía como ese tipo de relación o esa cercanía con Él. Después de eso, fui creciendo siempre con un hogar cristiano, mi mamá en sus cosas, yo en mis cosas, y cuando cumplí 8 años, mi mamá decidió volver a hacer su vida y se casó con otra persona. A todo este tiempo yo nunca tuve ningún contacto con mi papá, sí me conoció, sí sabía quién era y lo conocía, pero jamás tuve una relación de padre e hija. Estando en ese proceso cuando mi mamá se casó, ella decidió irse con la persona con la que se casó y yo me quedé sola con mi abuela y no sabía nada de mi mamá, no sabía nada de mi papá. Y yo me sentía sola en el colegio, a mí me hacían bullying por mi aspecto y yo me sentía sola, a pesar de que tenía a mi abuela. A mi mamá se le ocurrió de que fuera a vivir con ella y con su esposo y bueno, me fui a vivir con ella y con él. Y al principio habían cosas que eran como diferentes, pero de allí fue que la persona con la que él se casó, fue alcohólico. Y ahora en día, bueno, después de eso, él era una persona drogadicta. Ustedes se imaginan el tipo de persona que era. Y tenía su temperamento como cualquier otra, pero ustedes saben en otro nivel. Entonces yo vivía con ellos dos, solamente con ellos dos, y la mayor parte del tiempo yo la pasaba sola. Literalmente sola.
porque mi mamá trabajaba y a veces tenía turnos de noche y él también trabajaba, pero yo estaba sola y a mí me dejaban sola. Después de eso, él empezó, digamos, a sacar su verdadero yo. Y él maltrataba verbalmente a mi mamá, lo hacía conmigo. Hubieron varias ocasiones en las que habían discusiones entre ellos muy, muy fuertes. Yo todas las noches me dormía llorando por algo que pasaba, por algo que me quitaba la paz o por algo que me hacía sentir mal, ya que él, o sea, me decía cosas muy feas, se burlaba de mí y yo no sabía qué hacer y me dolía porque yo veía que mi mamá no hacía nada. Imagínense una niña de 9, 10 años pasando por eso. Y yo decía, o sea, es mi mamá y se supone que tiene que hacer algo por mí porque yo le importo, pero ella no hacía nada. Y yo pensaba y yo decía, si mi papá estuviera aquí, si yo tuviera a mi papá, todo fuera diferente. Porque antes de que mi mamá decidiera casarse con la persona que ahora está en día, mi papá apareció en nuestras vidas y le dijo a mi mamá que regresaran por mí. Y yo no le entendía en ese momento, pero mi mamá le dijo que no. Y a mí eso me dolió y me creó en mí una cadena de rencor hacia ella por lo que había hecho. Yo decía, o sea, yo de verdad quiero tener a mi papá porque mi sueño era tener a mi papá, compartir todo lo que un niño a esa edad comparte con su papá y yo no lo vivía. Para los días del padre o para las fiestas o para algo que había, yo no tenía ese papá. Y con lo que pasaba en mi casa, yo decía, ¿por qué mi papá no está aquí? Yo quiero a mi papá, yo quiero a mi papá y yo lloraba por eso, porque no lo tenía. Y más con lo que yo vivía en casa, yo no sabía qué hacer. Yo no sabía cómo decirle a la gente lo que me estaba pasando. Y yo era una persona muy, muy callada. Yo casi no hablaba. Solo vivía encerrada, literalmente yo sola. No tenía amigos, nada. Y con lo que yo pasaba, yo no sabía cómo sacarlo. Todo lo que yo llevaba dentro, porque yo todo me lo guardaba, me lo guardaba, me lo guardaba. Y a raíz de eso empecé a tener crisis de ansiedad y crisis de depresión. Vivía una depresión infinita y empecé a cortarme porque yo me quería suicidar. O sea, por lo que yo vivía en mi casa, porque yo decía, no tengo a mi papá, no tengo a mi mamá no le importo. ¿Y para qué voy a seguir viviendo? Yo no le sentía ningún tipo de sentido. Entonces yo me cortaba. Hubieron varias ocasiones en las que yo me quise quitar la vida. De hecho, lo intenté una vez. Me tomé un montón de pastillas. Hasta años después fue que yo me di cuenta de que si habérmelas ingerido me pude haber muerto. Pero solo me dio un sueño profundo y hasta ahí yo pude ver la mano de Dios. Después de eso, de que intentaba seguir queriéndome quitar la vida y con todo lo que pasaba en mi casa, yo intenté buscar una salida afuera. Intenté buscar el amor que no recibí en casa, el amor que me faltaba de mi mamá, de mi papá, en las personas, en malas amistades, en muchachos. Cuando ya fui creciendo, eso fue cuando ya tenía 12, 13 años. Intenté buscar todo ese amor que yo no recibía en mi casa, en personas, me refugié en el alcohol. Yo tomaba, yo iba de fiestas a esa edad, yo pasaba con gente que no debía, también fumaba y hacía todo lo que a esa edad no tendría que haber hecho. Mi mamá no se daba cuenta de eso, hasta que mi abuela decidió irse a vivir con nosotros, por lo que yo estaba pasando, porque yo le conté a ella, creo que fue la única persona con la que yo de verdad me animé y le dije, abuela, pasa esto y esto, que fue horrible en ese momento, y ella decidió irse a vivir con nosotros. Mi abuela fue la única que se daba cuenta de lo que a mí me pasaba. Mis ataques de ansiedad, ella estaba ahí cuando yo llegaba de tomar o de fumar, ella lo sabía. Y ella me decía, no hagas eso, no hagas eso. Pero yo lo veía como mi única salida, como era todo lo que tenía. Wow, Abigail. ¿Y cuántos años decís que estabas pasando esa etapa? Tenía 12 años, 12, 13 años por ahí. ¿Se imaginan ustedes, jóvenes de 12 años, pasando estas etapas, estas crisis? ¿Quieren saber qué más pasó con Abigail? Quédese con nosotros y vamos a un corte comercial.
Gracias por seguir con Es Tiempo del Break. Seguimos nuevamente con este testimonio que nos comparte Abigail Mendoza. Ciertamente, Crisia, este testimonio estaba bastante difícil de digerir para nosotros. Es sumamente fuerte. Porque Yo me quedo sorprendida ahorita. Porque estamos hablando de una chica de una edad muy corta. Y haber pasado todo eso a esa edad es preocupante realmente para nuestra juventud. Pero estamos agradecidos con Dios porque lo traemos a este programa con la idea de que sea una bendición para quien quiera que esté escuchando ahí, que esté pasando por lo mismo. Así es, Ronnie, pero no vamos a seguir más. Sí, dejamos a Abby vamos a para que Abby nos siga para que contando ella este gran continúe. testimonio de vida. Abby. Sí, no, igual, gracias por estar pendiente y por seguir con nosotros. Como les comentaba, mi abuela decidió irse a vivir con nosotros a raíz de lo que yo estaba pasando. Y ella sí se daba cuenta de todo lo que yo hacía y ella, digamos, me intentaba aconsejar y me decía, vamos a la iglesia, o todo ese tipo de cosas que... Y yo le decía que no, porque yo le decía, si Dios existe, ¿por qué permite que me pasen estas cosas? Y yo le preguntaba y yo le decía, ok, sí es cierto, pero entonces, ¿por qué yo tengo que pasar por esto? Y fue cuando ella ya llegó con nosotros que empecé a conocer, digamos, un poco más de Dios. Yo no lo sabía, pero ella me cuenta ahora que ella todas las noches, ella se arrodillaba, y me ponía manos y oraba por mí para que yo dejara de hacer todo eso. Porque yo lo hacía porque no estaba mi papá y yo de verdad intentaba buscar ese amor en las personas, en el alcohol y las malas amistades que solo me llevaban a hacer cosas peores. Después de eso fue que empecé a tener, digamos, una noción de Dios. Empecé a buscarlo un poco más a mi manera, aunque yo sabía que a mí me gustaba ese estilo de vida y yo no quería cambiar. Empecé a tener trato con mi papá y eso abrió, digamos, otra puerta, porque ya empecé como a hablar un poco más con él, no sé, como a intentar tener una relación con él, y eso ya me daba un poquito más de paz, pero me seguían dañando mi corazón, porque yo confiaba en personas que siempre me terminaban traicionando, y me seguían dañando, y todo eso que yo recibía, yo jamás lo hablaba, y era por eso que yo me refugiaba en eso. Una vez, en un ataque de ansiedad, yo me rapé la cabeza, porque como yo pasaba tiempo sola y en mi ataque de ansiedad yo no sabía qué hacer y yo me rapé la cabeza. Una parte, ¿verdad? No fue todo, solo una parte. Y mi mamá esa vez sí se dio cuenta y me empezaron a llevar al psicólogo para ver qué podían hacer conmigo. Pero la verdad es que sí, honestamente sí me ayudó el psicólogo, pero siento que a veces uno llega como a un punto en donde ya no es necesario, digamos, eso. Yo lo que necesitaba era Dios. Y yo no me daba cuenta de eso. Dejé de ir al psicólogo y fue cuando me invitaron a un retiro de otra iglesia, no a la que pertenezco ahora en día. Y yo decidí ir. Allí fue cuando conocí a Dios. Y Dios me habló mucho en ese retiro. Dios me dijo que tenía un propósito conmigo y todo. Pero yo dije, está bien, Dios. Y yo me la creí. Yo dije, está bien, Dios. Yo voy a cambiar a mi familia, mi padrastro va a cambiar, mi mamá va a cambiar, porque a todo esto yo tenía una mala relación con mi mamá. Si ella me gritaba y me decía 3 groserías, yo le contestaba con 2. Y no nos hablábamos, o sea, pasábamos en la misma casa a veces y no nos hablábamos, porque yo la veía ella como, no sé, como una persona que solo estaba ahí para regañarme y cuando yo de verdad la necesitaba, no estaba ahí. Después de eso fue que fui a ese retiro y yo dije, no, sí, mi vida va a cambiar mi familia, y yo venía creyendo que así iba a ser. Recuerdo que vine del retiro y llego a mi casa a la realidad y lo primero fue que mi padrastro me dijo, ¿y usted en serio va a cambiar? Usted sabe que yo no le creo, me dijo. Además, yo no quiero cambiar, porque yo le dije, Dios lo ama y Dios lo va a cambiar. Y me dijo, además, yo no quiero cambiarme. O sea, y todas esas cosas como que me bajaron de esa nube a la realidad que yo vivía todos los días. Y yo le dije a Dios, ¿sabes qué? Muy lindo todo, me encantó conocerte y sé que quizás sí tienes un propósito conmigo, pero ¿sabes qué? No lo quiero. No lo quiero y no lo quiero, porque ¿para qué? Si de verdad mi familia iba a cambiar, ¿por qué sigo pasando por lo mismo? Y volvieron otra vez las peleas, volvieron a que yo seguí saliendo, seguí haciendo lo que yo quise. Mi abuela otra vez intentó rescatarme y me llevó a otra iglesia. Fui a esa iglesia. Digamos, intenté acercarme a Dios y honestamente yo tenía una doble vida.
yo iba el domingo a la iglesia, pero el sábado yo había salido a tomar con mis amigos o a hacer cosas que no debía. Pero yo iba el domingo a la iglesia. Mi abuela, con tal de querer que yo me rescatara, hasta me metió a servir con los niños. Estaba también en la alabanza porque toda la vida me ha encantado cantar. Pero a veces servía así, como lo decimos los salvadoreños, de goma o en otra cosa, y yo lo hacía. Entonces estaba mal. Y las personas de esa iglesia, en vez de ayudarme y decirme, no sé, un día sentarte y decirte, Abby, lo que estás haciendo no está bien, no te va a llevar a nada, o sea, hace esto. No, solo me juzgaban, me criticaban, decían cosas de mí, decían que yo era una aquí, que yo era una allá. Y sí, yo reconozco que estaba mal y que habían cosas que pues tenía que cambiar, pero solo me dañaron aún más. Entonces yo dejé de ir a esa iglesia y fue que yo dije, no, ¿sabes qué? Dios, está bien. Yo te creía, pero ¿sabes qué? Ya no. Y otra vez le dije, no, Dios, ya no. Y seguí haciendo lo que yo quería. Hasta que mi abuela conoció mi iglesia, mi casa, Ministerio Sueños de Dios. Ella fue a una vigilia y estando allí, ella regresó, digamos, al día siguiente. Recuerdo que eso fue como jueves o viernes. Y me dijo, el domingo vas a ir a la iglesia conmigo. Y yo le dije, no, yo no voy a ir, le dije. ¿Para qué? Le dije, si todas las personas son iguales, son hipócritas. Y ella, no, esa iglesia es diferente, me decía. Esa iglesia es diferente, allá hay amor, ya vas a ver, te va a ir bien. Y yo le decía, no, no y no. Recuerdo que ese día ella me levantó hasta desde las 5 de la mañana con tal de que yo fuera a la iglesia y empezó de que anda a bañarte, anda a arreglarte y bla, bla. Y yo le decía que no y que no. Después de tantos intentos me dijo, si no vas, te llevo arrastrada. Y yo, está bien, y fui con ella. Recuerdo que yo iba negada y yo decía, no, yo no quiero estar aquí, yo no quiero estar aquí, yo no quiero estar aquí. Pero era lo que yo cargaba. Y yo decía, no, yo me quiero ir, yo me quiero ir. Y recuerdo que entrábamos y yo me senté hasta atrás en la última fila, en la última silla, porque yo no quería estar ahí. Y recuerdo que al estar ahí, mis pastores se me acercan y, hola hija, ¿cómo estás? Y me recibieron como que tenían años de conocerme y que no había ido, digamos, en 2 días. Y me abrazan. Yo no estaba acostumbrada a dar amor, ni mucho menos a recibirlo, porque era algo que jamás había estado acostumbrada a recibirlo en mi casa. Yo no lo recibía, y mucho menos de las personas, aunque yo lo buscaba. Y yo recuerdo que me abrazaron y yo quieta, yo así. Y pastora me abraza y yo así. Y yo no sabía qué hacer. Y algo dentro de mí ya empezaba a querer llorar. Y yo decía, no, yo no tengo que llorar, porque yo pensaba que si la gente me veía llorar, iban a decir que yo era débil. Y yo no tenía que demostrarle eso a las personas. Y en ese momento yo quería seguir llorando. Recuerdo que en la alabanza yo quería llorar y yo no sabía por qué. Luego en la prédica yo recuerdo que Dios me habló. El pastor dijo todo lo que yo había pasado y él no me conocía. Mi abuela puras penas lo había visto, ¿qué? Una vez. Entonces, al estar ahí, después de eso, empezó la parte de la administración y todas las personas se levantaron y yo sentada. Y yo como... Y de repente algo se rompió, literalmente algo se rompió y yo quería llorar. Y empezaron a brotar lágrimas y yo me las quitaba. Y yo solo recuerdo que yo estaba sentada y vi a pastor caminar directamente hacia mí, pero directamente hacia mí, y empezó a profetizar toda mi vida. Todo lo que yo había pasado en ese momento, yo caí en llanto y pude ser libre de todo lo que había estado pasando. De verdad, fui libre al alcohol, fui libre de las malas amistades, fui libre de la ansiedad, de la depresión, y pude experimentar desde ese día un cambio radical en mi vida. Dios me habló tanto y pude entender que por qué había pasado por eso. Este encuentro sobrenatural en mi vida fue increíble y desde entonces hubo un antes y un después. Wow, Abigail. ¿Cuántos años tenías cuando llegué a Sueños de Dios? Tenía 14. Años, llevas 5 años entonces en Sueños de Dios. ¿Tienes 19? Sí. 14, 5 años lleva en Sí. el ministerio. Sí. No, es que me ha dejado impactada, Abigail. Sí, también yo me he quedado impactado, y más ese hecho sobrenatural, el encuentro con Dios bien marcado. Sí. No cabe duda de que Dios realmente te quería a ti en este lugar y te quería hablar específicamente a tu corazón. Me imagino que todos ustedes que están viendo nuestro programa seguramente están impactados
tanto como nosotros, porque ahorita acabamos de escuchar algo, o sea, que jamás alguien se puede imaginar que un adolescente puede pasar. Es más, muchas veces la sociedad lo único que hace es señalar al joven, Y juzgarlo. señalarlo, Solo la ¿verdad? sociedad, a veces también la misma iglesia Sí, funge como un juez acusador cuando no estamos para juzgar, estamos para ayudar y para llevarnos los unos a los otros las cargas. así es. Bueno, pero si ustedes quieren saber un poco más de esto, pues vamos a un corte y ya regresamos. Gracias por seguir con nosotros en este tiempo del break. Seguimos con el tema Sí tengo papá con Abigail Mendoza, una chica de 19 años que nos ha venido a compartir y a retar con su valentía al contar testimonio de su vida. Creo que no es fácil todo lo que ha pasado. Imagínense, fue curada de VIH a su corta edad, nació con VIH y los problemas familiares por los cuales ha pasado no es fácil. Abigail, estamos muy honrados de tenerte en este lugar y te dejamos el último tiempo de este testimonio para que puedas seguir con nosotros hablándonos. A ver. Ok, bueno, muchas gracias, la verdad, otra vez por la invitación, por estar acá. Y como les mencionaba anteriormente, al tener yo ese encuentro sobrenatural con Dios en mi iglesia, en mi casa, yo entendí que sí tenía papá. O sea, porque yo sentía a Dios ahí y yo recuerdo que fui libre en ese día y Dios me habló y me marcó tanto en mi vida y yo entendí que Él era mi papá. Porque cuando nosotros empezamos a ver a Dios como un señor lejano o como alguien que solo te acusa o te va a juzgar o nunca te va a perdonar, porque yo pensaba, o sea, ¿cómo Dios me va a perdonar si yo ya sabía lo que no tenía que hacer y lo seguía haciendo? Pero no, Él siempre está ahí esperándote con los brazos abiertos. Después de ese encuentro que yo tuve con Dios, empecé a tener una relación muy cercana a Él y lo empecé a ver como mi papá, como esa persona que me hacía falta porque Él llenó ese vacío que había en mi corazón. Él lo llenó y empecé a tener una relación con Él, le entregué mi vida por completo, fui libre y empecé a servir en mi iglesia, empecé a nutrirme, empecé a servir y a poder darle a los demás un poco de la bendición de que Él me había dado. No les miento, ha sido difícil porque soy un ser humano como cualquier otro y siempre han habido momentos porque en mi familia yo soy la única cristiana ahora en día y ha sido un poco difícil, pero Dios honestamente es lo mejor que te puede pasar. Y después de eso yo ya no soy la persona que era antes. Ahora yo me puedo reír libremente, cosa que yo no lo hacía, le puedo dar amor a los demás y creo que Vanessa yo lo ha vivido. Y algo que yo jamás lo había hecho antes, pero es porque Dios llenó todos los vacíos que habían en mi corazón, Él restauró mi corazón, restauró mi vida y me dio libertad. Abigail, wow, de verdad es sorprendente. ¿Actualmente en qué servicio tenés en el ministerio? Ok, actualmente en mi ministerio, en mi casa Sueños de Dios, estoy sirviendo en el área de multimedia y en alabanza. Ah, wow. Me parece excelente, Abby. Mira, Abby, la verdad es que nos has dejado sorprendidos con tu testimonio. 19 añitos. Wow, tiene una vida ya totalmente vivida, ¿verdad? Hasta nos puede dar consejería totalmente. Te felicitamos por tu valor. Sinceramente es un gran valor que ya tiene venir a contar este testimonio. Y también quiero preguntarte algo. Yo quiero que también todos los que nos estén viendo pongan atención porque es algo, pues a mí me encanta, me parece súper genial. Abby nos dijo algo súper lindo, que es el tema de hoy. Encontré a mi papá, conocí a mi papá, es mi papá, sí tengo papá. Tú como tu papá, cuéntanos así en detalle
un deseo que le pediste y Él te lo cumplió. Bueno, pero antes de eso quería agregar que en el momento que yo tuve en el encuentro con Dios, yo pude perdonar a mi papá porque me había abandonado. Y eso había creado un gran rencor en mí hacia él. Y yo recuerdo que una vez que él estaba con él, intenté hablar con él y yo le preguntaba, papá, ¿por qué me abandonaste? Y él no me contestaba. Pero yo entendí que todo era por un propósito, porque si no yo nunca hubiera podido ver a Dios como mi papá, como lo veo ahora en día. Wow. Y eso que me decías, Vanessa, se los cuento. Yo le dije a Dios hace que quizás como 2 meses, yo le dije a Dios, porque cuando vos empezás a ver a Dios como tu papá, ya no lo ves así, lejos, lo ves cerca. ¿Y qué hacemos cuando vamos donde papá a hablar con él, pasar tiempo con él, expresarle tus cosas y hasta cierto punto pedirle cosas? Y él siempre me ha, digamos, ha consentido porque es todo lo que yo le he pedido. Y no lo digo porque yo lo busque a él por algo material nada más, sino que él ha sido mi papá. Y yo le dije a Dios, Dios, tantas veces, una de esas le dije, Dios, yo quiero estudiar en este colegio. Y yo no tenía dinero para estudiar en un colegio mi bachillerato, pero yo quería estudiar en ese colegio. Y yo, Dios, yo quiero este colegio. Y yo estaba como, no sé cómo voy a hacer, no sé cómo vas a hacer, pero yo voy a estudiar ahí. Y fue así. Pasaron unas inscripciones que había una oferta, digamos, hasta para inscribirme. Y yo no me inscribí en la oferta. Y yo como, Dios, pero yo quería. Y yo, bueno, está bien. Y seguí esperando. Y fue que Dios me dio el dinero literalmente necesario y se cumplió la promesa que hay en la Biblia, que dice, personas que no te conocen ni que tú te conoces te van a bendecir. Y así fue. Todo ese año yo estudié mi bachillerato y lo pagaron literalmente personas que yo no conocía, ni ellos a mí, y Dios las usó para que pagaran mi colegio. Igual yo intenté, digamos, y yo les dije después de eso, Dios, me gustaría hacerme algo nuevo y me gustaría pintarme el cabello. Pero no tengo dinero en ese momento, pero me encantaría pintarme el cabello. Y justo al día siguiente me regalaron el dinero para que yo pudiera pintarme el cabello. Y Él es así, cuando ves a Dios como tu papá, Él suple todo lo que te hace falta. Puede ser amor, puede ser dinero, puede ser provisión para tu familia o puede ser que cambie algo y Él lo hace. Ay, qué bonito, Abby. Así que usted tenga la fe que tiene Abby, porque hasta le suple el cabello, ¿verdad? Y así es. Así que me encanta, pero ahorita vamos a hacer algo sumamente importante y vamos a dejar el espacio para Abby y puede hacer una oración para todos ustedes. Quería agregar a todos los jóvenes o familiares, usted que está pasando por algo así o se ha sentido solo durante muchos años, Dios es la solución a esa soledad. Él puede cambiar eso. O si estás atado a una depresión, a un ataque de ansiedad, Dios es la solución, porque nada más lo puede cambiar solamente Él. Y si a ti te ha hecho falta un papá, así como fue conmigo, que a mí me marcó la vida, Dios puede ser tu papá. Así que yo quiero orar por ti en este día para que todo aquello que no tenga que estar en tu vida ahora se vaya. Papá, en el nombre de Jesús, yo vengo delante de ti, pidiéndote por la persona que está escuchando, que está viendo este programa, Dios, para que seas tú dándole paz a ese corazón cansado, porque muchas veces no sabemos qué hacer, pero tú eres el único que puede cambiar esa situación. Yo te pido por aquellos jóvenes que están pasando por lo que yo pasé, para que puedan ser libres del alcoholismo, libres de la drogadicción, libres de la depresión y de la ansiedad, porque la ansiedad y la depresión sí es real. Papá, yo te pido para que seas tú llegándolos, para que seas tú llamándolos a casa y que puedan encontrar su verdadera casa y puedan ser llenos de ti, que cambie su vida por completo. En el nombre de Jesús, papá, te doy gracias por este momento y gracias por lo que vas a hacer en la vida de estas personas. En el nombre de Jesús, amén. 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 Gracias, Javi, por estarnos acompañando esta tarde. Yo sé que todos ustedes quizás han quedado así, wow, sorprendidos. Compartan este programa, lo subimos a las redes sociales, visítenos en nuestras redes sociales y participen en la rifa que ahorita está colgada todavía en Facebook, ¿verdad, Ronnie? Así es. Participen porque quedan pocos días ya, ¿verdad? Sí, y hay el 28 de febrero es la rifa. Está reñido ahorita. Está reñido ahorita. Gracias, Javi, por estar con nosotros. Te felicitamos nuevamente y que Dios te bendiga y que te lleve muy, pero muy lejos.
Así Amén. es, así que muchas gracias, Javi, y nos despedimos. Feliz tarde.